Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Pequeñas Cosas. Hoy también aquí en Cieza, como casi siempre últimamente, vamos a entrevistar a un personaje de la ciudad, a Eduardo López Pascual. Con una novedad, el entrevistador va a ser mi amigo Manolo. Bueno, hoy vamos a ver a Eduardo en casa porque, como sabemos, está impedido y es un personaje que merece una entrevista muchísimo antes que muchas personas, porque es una persona con mucho fondo didáctico, es un escritor de prolífico y seguro que va a ser una entrevista entrañable y de la que vamos a aprender todos muchísimo. Bueno, eso espero. Pero sabes que el peso de la entrevista lo vas a llevar tú. ¿Estás preparado? ¿Listo? Listo, no hay ningún problema por mi parte. Vamos a casa de Eduardo, que nos está esperando. Vamos a casa de Eduardo. Eduardo López Pascual nace en Baza, provincia de Granada, pero desde su infancia vive en Cieza, donde estudia y cursa la carrera de magisterio. Fue también profesor del Instituto Técnico de Enseñanza Media, actualmente Instituto Diego Tortosa, trabajo que compartió con su vocación de dramaturgo, escritor y poeta. Él mismo se considera como animador cultural, siendo fundador de la Asociación Cultural Pueblo y Arte de Cieza, de los Premios Internacionales Luis Santamarina de Poesía y cofundador del Círculo de Escritores Falangistas, además de pertenecer a la Unión de Escritores de España. Tiene publicado más de 20 de libros que conforman su vasta obra, con títulos como Canto por un hombre español, La tristeza del falangista, José Antonio, un hombre como nosotros, Federico al revés, La mujer del código, Una tarde en casa de los García, Conversaciones con Miguel Hernández y unos cuantos títulos más con cierto éxito editorial. Es caballero también de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas y posee la medalla de bronce de la Juventud. En Cieza, nuestro pueblo, es una persona que goza de una gran admiración y respeto por todos quienes le conocen. Es una persona muy comprometida con todos aquellos autores locales que necesitan una mano, cosa en la que se implica con total dedicación desinteresada. También, por qué no decirlo, goza de nuestro cariño y admiración por haber sido profesor nuestro en la época estudiantil de bachillerato. Tiene un importante prestigio a nivel local, nacional e internacional, codeándose con importantes autores como Soren Peñalver, Dionisia García, Maricel Mayor, de Estados Unidos, el poeta Jesús Cánovas, Arnaud Dimas, de Francia, o Miguel Argalla. Pero ante todo es nuestro gran profesor, a quien debemos respeto y admiración a perpetuidad. Gracias por todo, Eduardo. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Bueno, nos encontramos hoy en casa de Eduardo López Pascual, que tan amablemente nos ha acogido para hablarnos de su currículum y de su trayectoria vital aquí dentro de Cieza, porque es un ser que se lo merecía y nosotros teníamos previsto hacerle esta entrevista desde hace mucho tiempo y a quién mejor que a él, a quien debemos pues un agradecimiento perpetuo por ser nuestro profesor y por el gran currículum que tiene como escritor, poeta y ensayista. En fin, y le damos las gracias por habernos recibido en casa. No hay de qué, al contrario. Las gracias las tengo que dar yo a vosotros por este detalle, esta atención que tenéis conmigo. Bueno, Eduardo, hay una serie de preguntas que te quisiera hacer para conocer un poco más al personaje. A tu disposición. Entonces, ahora nos contestas según tú creas. Y, Eduardo, ¿de dónde te viene esta pasión tuya por escribir? Bueno, yo creo que desde que tenía pocos años, porque yo recuerdo que cuando estudié en el bachillerato, primer año, alguien me sugirió un cuento para leer. Aquello fue para mí un descubrimiento que me transportó a un mundo tan maravilloso, tan diferente y tan distinto, que desde entonces me consideré un fan de la lectura. Y tanto fue así que incluso empecé yo a escribir algo que no era importante para los demás, pero que para mí suponía iniciar una vida de lector.
Y ya diste el paso de que Ya los di el demás lo paso. leyeran. Sí, ya. Ese gusanillo que tiene uno cuando escribe de que los demás sepan, ¿no? Sí, ahí encontré incluso un medio de satisfacer tanto mi personalidad de pequeño, de chiquillo, como después para mi juventud y para mi mayoría de edad. Muy bien. ¿Cuál es el género en el que te encuentras más cómodo escribir? Bueno, lo mío es un poco especial, porque yo escribo sobre hechos reales, sobre cosas que han pasado o que pueden pasar, pero claro, desde un punto de vista ficticio. Entonces, es una mezcla de vida documentada y de vida ficticia. La novela es lo que realmente me da campo para poder expresarme de esta manera. Claro. ¿Qué deseos te mueven al escribir? Sobre todo contar la verdad. Es algo que me importa desde muy pequeño. Todo lo que ha sido falsedad o mentira me ha repugnado. Me ha producido una sensación de rechazo absoluto y total, hasta el punto que muchas veces yo me preguntaba, yo tengo que decir la verdad. Hay que refutar tanta mentira como a veces, por desgracia, lamentablemente, se está dando en la sociedad. La verdad, sobre todo, es lo que me importaba contar. Por eso te influye mucho la ideología a la hora de escribir. Sí, realmente sí. Yo creo que el ser falangista, como me considero desde los 14 años que empecé a tener uso de razón política, desde luego he visto y he creído en esta doctrina, en esta idea que ya José Antonio en el famoso discurso de la comedia del 29 de octubre del 33 lanzó a todos los españoles. Me sentí atraído por la serenidad, por la seriedad y por realmente el compromiso que José Antonio y la doctrina falangista tenía para con el pueblo español. Luego tú has leído muchísimo, porque yo lo sé, te conozco, y dime algún autor que haya influido mucho en tu obra. Bueno, ¿Cuál de ellos ha influido más o uno de ellos? te voy a contar una anécdota, si puede ser. Cuando yo estudiaba bachillerato y fin de carrera de magisterio, hice unas oposiciones, como era lógico y era normal y era obligado, en la que se dividía en tres partes, escrito, oral y práctico. En el oral me preguntaron precisamente eso, ¿qué autor le gusta a usted más para desarrollar una idea sobre la literatura española? Y pregunté, me dice usted a mí que qué idea y qué autor me gusta más. Camilo José de Cela. Camilo José de Cela en la literatura española me transformó, me creó un mundo completamente alucinante por la categoría y por la calidad de aquella primera novela, La familia de Pascual Duarte, en 1942, que constituyó un hito en la literatura postbélica de España, es decir, después de la guerra. Eso en la literatura española. También tengo que contar a Miguel Delibes. Miguel Delibes para mí fue el redactor quizás más prolífico de la literatura española. Y bueno, hay otros muchos. O sea, veo que te inclina más por los escritores castellanos. Claro, sí. Aunque yo he leído también mucho extranjero. Sobre todo hay dos autores que me interesan y me han interesado desde siempre. Uno es Henry Hemingway, autor de, por ejemplo, Por quien dobla las campanas, o, por ejemplo, El viejo y el mar, por ejemplo, El viaje a África, en fin, y un autor de teatro como es el que hizo El tejado sobre la Gadacín, William, que realmente para mí son dos pilares de la literatura universal. Y después
un poeta, Si varios nos vamos poetas, a la poesía, varios. eso te iba a preguntar. Claro, Nos vamos a la poesía, La ¿dónde poesía nos para vamos? mí es el complemento necesario, obligado e ideal de la literatura universal. Y claro, poetas, bueno, desde la Proust, por ejemplo, pues, ¿a qué te voy a decir yo? A Miguel Argaya, español, pero con una categoría universal extraordinaria. Bueno, yo creo que la poesía es imprescindible para la personalidad interna de cualquier escritor. Sí, sí, sí. La poesía, al fin y al cabo, es la desnudez de la vida. Es el resumen clásico de lo que es vivir en un mundo tan atareado y tan difícil y tan comprometido como es el nuestro. Qué decisión más bonita es la desnudez de la vida, ¿eh? Eso ya en sí es un tema poético. Siempre que puedes, mete algo de poema, Es algo que de además poesía. resulta que en España tenemos poetas extraordinarios, como por ejemplo tengo que citar a Dionisia García, una, una poeta realmente, una poetisa o poeta realmente extraordinaria, que a sus años es capaz de hacer una poesía tan sensible, Y amiga tan nuestra, ¿eh? directa, Y amiga. tan... Sí, 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 es maravilloso. Nos preciamos Bueno, de... Miguel Argaya, López Gradolí, Antonio Carlos González, bueno, la lista sería inmensa. Y para que te voy a contar a los consagrados, como Miguel Hernández, García Lorca, bueno, José María Álvarez. Es decir, en España tenemos la mejor poesía de Europa, sin duda alguna. Y en España es una cantera inagotable de grandes poetas. Y luego la cantera tan grande, en Cieza, por ejemplo, Bueno, y ¿qué te parece? En Hay Cieza, una cantera en extraordinaria, Cieza ¿verdad? ya lo sabéis todos, desde Ángel Almera, por ejemplo, pasando por Pedro Diego Gil, pasando por Manuel Basalores, Bueno, gracias por la que me pasando, trae. bueno, es una cantidad, por Tudela Camacho, que es un poeta, Antonio Ortega, que son poetas premiados internacionalmente. Es decir, Cieza tiene una calidad en la hora de producir o de lanzar escritores realmente extraordinarios. No se conoce, o por lo menos yo no conozco ninguna otra ciudad que tenga esta cantidad y calidad de escritores, tanto en la prosa como en la poesía. Fíjate, hasta tal punto es que incluso en Cieza tenemos dos editoriales, dos casas editoriales, que ya es decir, Son como pueblo, ¿eh? Bueno, llegará un momento en que Eduardo, pues, pase a ser un recuerdo, y porque inevitablemente es algo que nos tiene que pasar a todos. Y una pregunta que a mí me gusta hacer casi siempre. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pues Sobre todo. como un hombre que ha dado lo mejor de su vida por los demás. Es que sé que es una pregunta difícil, porque es una pregunta que entraña Sí, es mucho. difícil porque, Porque tienes que hablar de ti mismo. claro, ¿y quién es uno para decir nada de uno mismo? Yo no soy nadie, simplemente un hombre que ha intentado ser buena persona, que ha intentado ser amigo de todos y que ha intentado ayudar a los demás. Echar una mano. En la medida en que he podido, desde un punto de vista cultural, siempre desde un punto de vista de la cultura, del amor por las artes. Yo, por suerte, procedo de una familia donde la música y la literatura ha sido el pan nuestro de cada día. Mi abuelo era compositor, era concertista, mi padre era músico, mis tíos eran profesores de Esperanto, incluso, de manera que yo que he sacado nada, solamente la voluntad de poder imitar a mis mayores. Yo a mis mayores, a mis padres y a mis abuelos, los he respetado y los respeto como si fueran mis hijos, mis propios hijos. Era una adoración, prácticamente los adoraba porque yo entendía que eran las personas con las cuales yo me quería reflejar. Bueno, pues yo personalmente, y ya para terminar, tengo que decirte que
te estoy eternamente agradecido, porque yo soy un poeta pequeño, y un día me presenté en tu casa con un puñado de besos debajo del brazo y me dijiste que aquí estabas tú y que tirara para adelante y que ya saldría lo que tuviera que salir. Y claro, son cosas que yo cuento siempre con tu apoyo y con tu comprensión, cosa que tengo que dar las gracias y más públicamente. Las gracias las tengo que dar a vosotros, a Pascual y a ti. Así que muchas gracias, Eduardo, por la entrevista que nos has dado. Y no faltaba más, siempre a vuestra disposición. Y en la medida en que yo pueda serviros, aquí está mi casa y aquí estoy yo. Pues gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención prestada y Manolo, ¿qué tal la experiencia? Bueno, como era de esperar, Eduardo nos ha dado el juego que nosotros esperábamos. Ha sido una entrevista entrañable, a la vez muy didáctica, y le agradecemos muchísimo la diferencia que ha tenido con nosotros a la hora de grabarlo. Ha sido un encanto, igual que el de su queridísima esposa Eladia, que nos ha acogido también en su casa. Pues nada, a mí me queda solo darte las gracias a ti por la colaboración en este programa y nada, despedirnos ya de nuestra ya audiencia. Sabes que me tienes para lo que haga falta. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa Nos vemos en el próximo. de Pequeñas Cosas Televisión. Mucho gusto a todos.